Primero, recuérdate que hace varias emisiones hemos hablado de la máquina de evidencia akáshica. Yo explico un segundo lo que es. Le llamamos máquina porque hay un protocolo, porque es impresa con impresora 3D, pero ¿por qué es una máquina angelical? Porque las mezclas especiales que metemos adentro tienen la particularidad de llamar seres invisibles, inteligencia invisible, llámala como quieras, y entrar en sintonía con una persona que es el utilizador. Por la máquina de evidencia akáshica amplifica terriblemente la capacidad parapsíquica de evidencia de la persona que lo estudia. Se ve en el curso 1 de terapia akáshica, que tiene 7 módulos. Otra vez hemos hablado del curso 2, la apertura del cuarto ojo con un ajedrez tridimensional que permite ampliar terriblemente el poder mental. Yo explicaba que yo rehusé siempre de enseñar el mentalismo hasta tener un aparato que sea de amplificador y también de filtro para no arriesgar a nadie, ni el paciente ni el profesional. Es lo que se enseña en el curso 2 de terapia akáshica. Y hoy vamos a hablar del curso 3 que contiene la pirámide holística. Un minuto de recuento sobre las pirámides. No hacemos radiónica, no somos piramidólogo en terapia akáshica por regla. No aceptamos de entrar en una línea precisa. Lo que nos interesa es la tecnología fuera de todo contexto místico, religioso, supersticioso. El esoterismo, el ocultismo, todo lo que exista debe servir en un mismo crisol para mejorar el bienestar humano. Es la única cosa que nos interesa en la terapia akáshica y en es muy pragmático. Un segundo de pirámide. En el curso 2, por ejemplo, empieza con una gran pregunta. ¿Quiere saber de cuáles energías hablamos? Entonces hay 5 técnicas, una de las cuales enseña cómo fabricar una pequeña pirámide de cartulina y observar lo que pasa en la famosa momificación, etcétera, etcétera. Lo verán los alumnos en el curso 2. Pero vamos al otro, a la pirámide especial que creamos para el curso 3. Es una pirámide tríptica, tal como se utiliza en Oriente para hacer meditación adentro de ella. Esta pirámide tiene 3 niveles. En la cúspide, un pequeño cuarzo, en el medio una planta verde y en la parte de baja tiene una bolita que contiene un caracol de mar fosilizado, antes que alguien pregunte. Y esta pirámide tiene la ventaja de poder tratar 38 personas a la vez. ¿Cuál es su función? 38, qué número raro. Es el límite máximo de tratamiento de esta pirámide. Mientras que la próxima semana hablaremos de la ceremonia 3D que permite de 300 tipos de tratamiento. Pero hoy limitámonos a la pirámide. La particularidad de esta pirámide es que ayuda a reencontrar los equilibrios. Partimos de la hipótesis en la terapia akáshica que todo lo que existe viene de patrones preestablecidos a nivel energético en los registros akáshicos. Nuestra versión de los registros no es la memoria de tu pasado, es la memoria de todo. Es decir, un super disco fijo del universo, tipo Matrix, del cual todo lo que exista sale de una forma u otra Es decir, cualquier cosa que conozcamos, que vivimos, que pensamos o imaginaríamos, es un algoritmo que existe en este super maquinal llamado los registros akáshicos. Bien, pero quien dice algoritmo habla también de alteración del algoritmo, como el genotipo y el fenotipo. Bien, ¿y qué pasa entonces? Que quien tiene la capacidad de descubrir el origen de un problema en los registros akáshicos, el algoritmo viciado, también puede encontrar el algoritmo correctivo. Ocurre que esta pirámide sintetiza todos los algoritmos correctivos. Por ejemplo, rearmoniza los 3 reinos, mineral, vegetal, animal. Rearmoniza el cuerpo, la mente, el espíritu. Rearmoniza los chakras entre ellos. Rearmoniza los 18 cuerpos. Permite al hombre de reencontrar su correlación con el cosmos. No es la poción milagrosa. Sabe que no existe en la terapia akáshica. Es una tecnología que puede tratar 38 personas o empresas a la vez y permite reencontrar la armonía, el equilibrio, remetiendo en contacto con tu ser bioenergético con los algoritmos iniciales. Bueno, contame qué le pasa a una persona, digamos, una persona que viene porque tiene varios problemas. Bien, nada. Sí, de todo tipo problemas. No le pasa nada. Bueno, pero ¿qué le pasa
después digamos, de una sesión de estas de las que vos hablas? No le pasa nada, absolutamente nada, porque las cosas evolucionan de a poco durante el sueño natural. Que una persona venga a una consulta, sí, muchas veces su vida se cambia drásticamente en 30 minutos de consulta porque por fin encuentra el porqué de lo que le está pasando. Este es el arte del terapeuta akáshico. Busca la etiología real de todo lo que te ha pasado. Bien, esta es la consulta. Luego vienen los tratamientos. En este curso de terapia akáshica tenemos evidencia, pero tenemos una gran artillería de tratamiento. Ningún tratamiento es inmediato, nada reemplazará un ansiolítico que sale de la farmacia, pero tampoco un ansiolítico va a resolver un problema existencial. Nosotros nos atacamos al problema existencial, dejamos el ansiolítico al farmacólogo y es su trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Nada, solo que 1 o 2 o 3 semanas después tú empiezas a tener sueño horrible. Un mes y medio después, tú empiezas a dormir horrible, sí, es una buena noticia, te voy a explicar por qué. Entonces, un mes y medio después, tú empiezas a tener sueños muy lindos, a la mañana tú empiezas a despertarte más sonriente, 3, 4 meses después, tú empiezas a mirar atrás en tu vida y te dices, pero qué ridículo, ¿por qué me hacía tanto problema por tal cosa? Este es lo que va a pasar con esta pirámide. Nada de inmediato, no es un ansiolítico, pero sí vamos a provocar diarrea de tu inconsciente, las pesadillas, y no en el sentido junguiano, freudiano u otro. Las pesadillas en la terapia akáshica sirven de diarrea a nuestro inconsciente. Entonces, tú vas a pasar una fase de malos sueños, que es prevista, previsible y deseable, y luego de sueños diferentes, etc. Pero ¿por qué en sueño? Tú te recuerdas que lo más importante del sueño es la fase del sueño paradójico, uno de los 5 sueños. Es en este que todo se organiza. Por ejemplo, en el sueño flash, logras acostarte, caer en sueño y tener un poco de ensueño, de pesadilla, de lo que quieres, y en menos de 1 minuto tú has reorganizado todo tu ser bioenergético. Tú puedes, con un sueño flash entrenado, lograr en 1 minuto lo que no logra en 3 horas de yoga, porque precisamente el único momento de la rearmonización bioenergética es durante el sueño paradójico. O sea que a partir del encuentro empieza todo un proceso, eso es lo que estás diciendo. A partir de tu inserción como paciente en esta máquina, no del encuentro. No del encuentro, a partir de la decisión del terapeuta de incorporarte a vos o tu familia dentro de esta máquina. ¿Hay que estar presente o no? No, trabajamos a miles de kilómetros de distancia. Explícame, ¿cómo se entiende de incorporar a una persona en la máquina? Bien. ¿Qué datos o de qué manera se hace? Nombre completo, o si es una empresa, el número de quit de esta empresa, porque tratamos los números como criatura viviente, según leyes de la Cábala. Te lo cuento en 1 minuto. El terapeuta que decide incorporar a un paciente o su familia en esta máquina debe redactar un papel con un alfabeto especial, lo envuelve alrededor del caracol fosilizado, lo repito otra vez para los protectores de los animales, lo mete en la bolita que está abajo de la pirámide, lo vas a ver dentro de poco. ¿Y qué queda ahí? Tiene todo un trabajo extraordinario para hacer y la verdad es lo que más me fascinó, es lo que muestra la diferencia entre una energía sencillamente piramidal, hablamos de piramidología, y una máquina de evidencia akáshica. En una máquina akáshica, quiero decir. En una máquina akáshica tú te involucras. El terapeuta akáshico involucra su kundalini, involucra su cuarto ojo, se involucra con la máquina. Y te voy a contar algo que me pareció extraordinario cuando redactaba el protocolo de la máquina. Hay un momento donde el terapeuta tiene que apoyar 2 dedos de la mano izquierda sobre la plantita, muy bien, empujar la bolita abajo, una máquina nada más, y imaginar que la bolita se transforma en un sol radiante que viene a irrigar las plantas, lindo, y lo más extraordinario es la sensación que el cristal baja por sí mismo, va en la tierra y irradia la tierra con una energía de miles de millones de años de cosmos que tiene absorbido y memorizado. ¿Y sabe lo que pasa? En este momento exacto, en el terapeuta akáshico, su kundalini hace un círculo cerrado donde parece salir del cuerpo, irrigar los chakras en adelante y empieza un círculo extraordinario de color dorado para quien puede ver el aura de la persona y es lo que impulsa la máquina. O sea, en simultáneo se da. Exacto, es decir, esta interrelación entre la máquina y el hombre, que es típica de las máquinas angelicales de la terapia akáshica,
hace que el terapeuta se involucra. Él invierte parte de su energía, recibe otra energía y hace funcionar la máquina. No necesita electricidad ni nada. Bien, bien. Y después de eso, y a la persona que está dentro de la máquina, Sí. ¿también en simultáneo suelen pasar cosas o no? Nada. Porque o sea, esto ahí es donde Exacto. empieza, digamos, todo esto la que contabas de los sueños. Programación. Esta es la fase de programación diaria que hace el terapeuta. Hace funcionar una máquina así con su propia energía y recibe cosa extraordinaria de energía también cuando lo está haciendo. La interrelación hombre y máquina. Bien. En cuanto al paciente, recuérdate, la bioenergía funciona 27.000 veces más rápidamente que la biología. Funciona con energía infinitesimal a velocidad supralumínica. Ningún ser humano puede verdaderamente participar de la velocidad de los fenómenos. Vivimos gracias a ellos, dormimos, comemos, pensamos gracias a estos fenómenos, pero son 27.000 veces más rápido que la biología. La conciencia neuronal no puede acceder a este. Pero sí, durante el sueño, en la fase paradójica, donde dormimos en apariencia, pero los signos electrofisiológicos muestran que estamos despiertos, aquí se acelera toda esta velocidad y el hombre entra en contacto con el cosmos. La famosa ilusión, el deseo de estar conectado al cosmos, ocurre cada noche durante nuestro sueño natural. Y es el motivo por el cual toda la terapia akáshica operativa funciona mientras duermes. Bueno, ¿para qué una persona que querría meterse en una de esas máquinas? Bien. O sea, ¿cuál es la motivación para decir, bueno, yo quiero que pongas mi nombre o la empresa? Se siente desarmonizada, siente que perdió el contacto con su pareja, tiene una crisis existencial, siente que todo va mal, su organismo está medio chueco, como se dice aquí, siente que vive en una ciudad donde crecen más edificios que árboles, perdió el contacto con el mundo natural, con el cosmos, está verdaderamente, se siente sin Dios, sin vida ni nada, se siente una máquina en un mundo mecanizado. Bueno, pero todo eso por ahí va a seguir existiendo. Sí. ¿Qué es lo que le aporta, digamos, Despertar de su glándula pineal, rearmonización de sus chakras, rearmonización de la interrelación de los 18 cuerpos, rearmonización familiar. Es la pirámide de la armonía porque permite rearmonizar cuerpo, mente, espíritu, materialismo, espiritualismo, el hombre y el cosmos. Es la búsqueda de los equilibrios según las teorías que expliqué antes. Es decir, el reencuentro del algoritmo inicial con el cual todos nacimos. ¿Aún te trae el equilibrio cuando por ahí el problema sos vos? El problema siempre somos nosotros. No, o sea, que parece que son los demás, pero siempre somos nosotros. Pero en general uno puede ir y decir, bueno, yo tengo varios problemas, entre ellos mi esposo se quiere divorciar, no sé, mi hijo está repitiendo en el colegio, qué sé yo. O sea, puede encontrarse con situaciones de esa naturaleza, sí, ¿no? Y pareciera que el problema está afuera. Espera, ¿okay? Dividimos los problemas nosotros en varias categorías. Tenemos los problemas bioquímicos. Aquí el médico, el farmacólogo tienen la razón, nada reemplazará una aspirina o un ansiolítico. Tenemos los problemas puramente emocional, relacional. Aquí es cierto que hay interrelación o interferencia con los demás. Tienes problemas puramente bioenergéticos, que son desequilibrio con la vida en la sociedad, la suba, el transporte, etc. Y tienes los problemas espirituales. Los problemas espirituales vienen de vida pasada, vienen de error de relación con el mundo invisible, anomalía espiritual, falta de cumplimiento de la misión espiritual. Esta pirámide no tiene ninguna incidencia en forma directa en los problemas bioquímicos. Lo que es del médico debe pertenecer al médico. Tiene una gran influencia en la división bioenergética, en la rearmonización interna de uno mismo. Digamos, su máxima influencia está en este sector precisamente. Tiene una mediana influencia en los problemas relacional, familiar o laboral. Ahí te doy la razón. Y en este caso tenemos que meter varias personas a la vez de su ámbito de trabajo, de su familia dentro de la misma máquina, que lo sepan o no, que lo quieran o no. Hay un problema relacional energético que podemos tratar. Pero tenés que decirle a ellos, por ejemplo... No necesariamente. Acá hay varias posturas sobre el tema, ¿viste? Sí, que hay que avisar, que el karma, que el libre albedrío, Perdón. Cuando vos haces una oración para la vecina de enfrente, no le pides permiso.
normalmente. Por la misma razón, si vas a aportar una mejoría en la vida de gente sin alterar su libre albedrío, no tiene ningún motivo de pedirle permiso, por la misma razón. Y hay la cuarta categoría de problemas, los problemas de tipo puramente espirituales. Por existen 3 máquinas de tratamiento. La que vimos, el ajedrez 3D, que aumenta el cuarto ojo, esta pirámide que rearmoniza las interrelaciones energéticas, y la que veremos en la próxima vez, es decir, la ceremonia, que esta vez puede, una máquina 3D también, permite de trabajar en 300 direcciones diferentes. Bien, y es a través de...